Bueno, muy bien. En el día de hoy vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un circuito en serie. Lo voy a anotar acá. Tiene características estos circuitos en serie. Primero que la corriente, cual denotaré aquí con una flechita, es constante. Esto significa que es igual a lo largo del circuito. Por otra parte, el voltaje es diferente. Pero también nos vamos a encontrar con circuitos en paralelos. Vamos a anotar aquí paralelos. ¿Y por qué se caracterizan este tipo de circuitos? Bueno, primero porque la corriente es diferente, señalémoslo acá, y el voltaje es igual o es constante. Listo. Habiendo hecho estas precisiones, ahora sí vamos a desarrollar. Vamos a limpiar acá. Y lo primero que haremos es hallar la intensidad de corriente. Para lo cual nos vamos a basar en la ley de Ohm y nos aparece la fórmula que es voltaje sobre resistencia. Entonces colocamos acá voltaje total sobre resistencia total. ¿Sí? Resistencia total la hallaremos mediante la siguiente fórmula. Esto es igual a la sumatoria de I variando de 1 hasta 3 de R sub I. ¿Sí? Lo dejamos aquí señalado. Entonces, nos damos cuenta que R sub T, es decir, la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Entonces acá R total, esto es igual a 20 ohmios más 40 ohmios más 35 ohmios. La sumatoria de estos tres valores que notamos aquí como R sub T es igual a 95 ohmios. Listo, muy bien, lo dejamos aquí marcado y vamos a hallar ahora sí el valor de el voltaje total. Nos aparece aquí en la fuente de voltaje que es igual a 5 voltios. Entonces, vamos a anotar aquí, intensidad de corriente es igual a 5 voltios, que corresponde al voltaje, sobre la resistencia total que nos dio 95 ohms. Muy bien. Esto es igual a 0,052 amperios. Entonces, vamos a anotar que esto corresponde al valor de I y lo dejamos señalado. ¿Sí? Ya logramos desarrollar la primera variable que necesitábamos correspondiente a I. Ahora bien, vamos a hallar el valor del voltaje de la resistencia número 1. Para ello, vamos a anotar aquí cuál es la fórmula: intensidad de corriente 1 por la resistencia número 1. Esto es igual, recordemos nosotros que tenemos la intensidad de corriente en un circuito serie, es decir, que a lo largo de este trazado va a ser la misma corriente, por ende, I sub 1 es igual a I total. Entonces, 0,052 lo vamos a multiplicar por 20 ohmios. Vamos a escribir aquí voltaje de R1. Esto nos da un valor de más o menos 1,04 voltios. Sí, esto es un valor aproximado porque nosotros no colocamos toda la cantidad de números decimales que se hacen a la derecha del 4, pero es un valor aproximado, es decir, más o menos va a ser 1,04 voltios los que están pasando por R1. Ahora bien, vamos a hallar el valor del voltaje de la resistencia 2, para lo cual denotamos
la fórmula de intensidad de corriente 2 por la resistencia 2. Esto es igual a 0,052 amperios por 40 ohmios, que es el valor de la resistencia. Anotamos aquí, valor de la resistencia 2. Esto es igual a 2,08 voltios aproximadamente, es decir, más o menos. Vamos a dejar aquí subrayado ese segundo valor que ya lo logramos hallar. Y por último, pasaremos a identificar cuánto es el voltaje de la resistencia 3. Para lo cual vamos a multiplicar I sub 3 por R sub 3, es decir, 0,052 amperios por 35 ohmios. Valor de la resistencia 3, esto nos da más o menos 1,8 voltios. Ya con esto logramos encontrar los valores correspondientes al voltaje 3, al voltaje 2 y al voltaje 1 y a la intensidad de corriente. ¿Sí? Dejemos aquí señalados 1,8 voltios, valor del voltaje de la resistencia 2, 2,08 voltios y el voltaje de la resistencia 1, 1,04 voltios. E igualmente la intensidad